salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Luz del mundo, descendiste a la tierra. Abre mis ojos para ver. Hermoso eres tú y por eso te adoro. Mi esperanza es vivir junto a ti. Aquí estoy y te adoro, aquí estoy y me postro, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Eres todo amado, eres todo digno, eres todo hermoso para mí. Rey eterno y por siempre exaltado, todos te adoran a ti. Humilde viniste a la tierra que creaste, entregaste tu vida por mí. Gracias, Señor. Aquí estoy y te adoro, aquí estoy y me postro, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Eres todo amado, eres todo digno, eres todo hermoso para mí. Aquí estoy y te adoro, aquí estoy y me postro, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Eres todo amado, eres todo digno, eres todo hermoso para mí. Y nunca sabré cuánto te costó cargar mis pecados hasta la cruz. Y nunca sabré cuánto te costó cargar mis pecados hasta la cruz. Y nunca sabré cuánto te costó cargar mis pecados hasta la cruz. Y nunca sabré cuánto te costó cargar mis pecados hasta la cruz. Aquí estoy y te adoro, aquí estoy y me postro, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Eres todo amado, eres todo digno, eres todo hermoso para mí. Aquí estoy y te adoro, aquí estoy y me postro, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Eres todo amado, eres todo digno,
vamos a empezar con una breve oración. Le vamos a entregar este tiempo, ya que soy el que voy a dar el primer golpe. Entonces yo espero que Dios me dé gracia para que esto abra el apetito espiritual de todos los que van a estar participando y están participando acá en este retiro, ¿ok? Retirados en nuestras casas, pero en el Espíritu estamos presentes en el Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres Dios y tú nos has dado instrucciones claras, sencillas, pero profundas también, para que podamos hacer la obra que nos has encomendado. Señor, danos entendimiento, no solamente a los que nos consideramos pastores o líderes, sino para todo aquel que se considera hijo tuyo. Señor, estas instrucciones, este caminar, Señor, sea, Señor, revelado más claramente para que podamos hacer aquello que te agrada, hacer tu palabra realidad en nuestras vidas y en nuestro servicio. Te encomendamos que tu palabra corra, haya revelación, haya ese espíritu, Señor, que nos dé entendimiento. Y a mí que me voy a estar compartiendo, me des gracia para hablar aquellas cosas, aquellos tesoros, Señor, que nos has dado en este caso para hacer la obra que nos has encomendado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, como saben, estamos con el retiro, se llama el discipulado. Este ha sido un tema que lo hemos tenido hace muchos años, algunas veces con un poquito más énfasis, otras veces menos. Pero hace unos 2 años nos hemos reunido como presbiterio para un poco ver qué es lo que Dios nos estaba hablando respecto a qué es lo que debemos hacer. Y creo que ha sido unánime el sentir de todo el presbiterio de que un tema que lo teníamos pendiente de manera contundente de realizarla era este tema del discipulado. No porque es una estrategia particular o nos gusta simplemente, o porque, bueno, no teníamos otra cosa que hacer, o tal vez era una ocurrencia tal vez de alguno de nosotros. No, creo que es porque es la voluntad, es el plan de Dios en la iglesia para que la realicemos. Es el plan de Dios y esto lo vamos a estudiar. Yo voy a tocar los principios de este discipulado, los fundamentos. Vamos a hablar sobre esto y va a ser durante todas estas 8 sesiones que vamos a tener por delante. Así que, hermanos, yo quiero pedirles que presten atención. Voy a poner en las páginas este material que lo voy a estar dando para que lo puedan repasar. No solamente quisiera que sea un bonito tiempo, bonita palabra, qué interesante y nada más, sino que la palabra de Dios, mientras no la llevamos a la práctica, es algo que todavía está pendiente. No solamente escuchemos, no solamente nos habramos disfrutado de ese tiempo, sino que haya sido algo que nos ha impulsado a llevar a la práctica. Va a tomar algún tiempo. Ya le pedimos algunas veces, nos estuvo compartiendo sobre esto, pero ahora lo vamos a desmenuzar todavía mucho más. Queremos que esto se empape toda la iglesia. Por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo a nivel del pastorado y todos los hermanos es empezar a trabajar con este tema, justamente. Lo que hemos hecho desde el presbiterio, que es John y mi persona, hemos tomado a algunos hermanos para hacer seguimiento a sus vidas y también hacer la práctica de este tema del discipulado. Vamos a tener algunos retiros con los pastores para discipular, justamente para hacer la obra del ministerio. Pero esto no debería ser solamente, como les decía, el liderazgo, sino tiene que ser a todo hermano. Todo hermano tiene que a alguien rendir cuentas. Todo hermano tiene que de alguna manera estar sujeto a alguien, de manera de pedir consejo. No es una obediencia radical tipo ejército, sino es una obediencia de servicio, una obediencia que nos va a llevar a la edificación de nuestras vidas. Ok, para eso vamos a poner primero el fundamento. Vamos a hablar sobre la base, en qué se basa este asunto del discipulado. Si vemos en 1 Timoteo capítulo 2 verso 4 dice, el cual quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Es decir, es la voluntad de Dios que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Este es el fundamento grande, porque no solo es ser cristiano, sino ser discípulo es la cuestión. Entonces, Dios quiere que todo hombre sea salvo. Él desea, este es el anhelo, eso lo habla Pablo en 1 Timoteo. También en Marcos podemos ver en el capítulo 16, verso 15, lo que Jesús mandó y les dijo, y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que sean salvos. Es decir, el fundamento del discipulado es la salvación. No solamente les decía ser cristiano, sino ser discípulo, recibir el evangelio para introducirnos en este reino de los cielos. El hombre fue creado para tener vida eterna. No hemos sido creados para el infierno o para morir. No existe ese término. No es el deseo de Dios la muerte de las personas, sino Él quiere dar eternidad. Eternidad, para eso hemos sido creados. Entonces el asunto del discipulado empieza con el evangelio para todas las criaturas. Él quiere que la salvación, y eso es lo que dice en Mateo capítulo 25, verso 41. Y el rey dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, que ha sido preparado. El fuego eterno, subrayamos esa palabra, ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. El infierno no ha sido preparado para los seres humanos. Ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Así que es la voluntad de Dios el que sean salvadas las personas. Ahora bien, hay acciones. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? No es solamente que Dios ha agarrado y nos ha dado instrucciones y nos ha dicho hagan esto, sino que Él en persona hizo esto. Lo primero es que vino a este mundo. El Señor vino a este mundo, es decir, para llevar a la práctica, Él vino a este mundo. No nos mandó un profeta simplemente y le dio instrucciones, diles que hagan esto, no, sino que Él vino a este mundo para que para mostrarnos su voluntad, para cumplir la voluntad del Padre. Eso es lo que dice Juan 6:38. Dice así, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús es el primer apóstol. Él ha sido enviado por el Padre. Él ha sido enviado por el Padre para darnos claramente, personalmente, instrucciones. No es un Dios que nos ha dado una cátedra de lejos allá y simplemente nosotros tenemos que obedecer, sino que Él vino para mostrarnos lo que debemos hacer. Él formó un grupo de discípulos. Una de las cosas primeras que hizo, empezó a formar un equipo de discípulos. Tenía unos discípulos muy cercanos, otros bastante cercanos, otros un poquito más, pero lo primero que hizo es formar un equipo de discípulos que les enseñó a hacer su voluntad. El discipulado básicamente es enseñar a hacer la voluntad de Dios a las personas. ¿Y qué hizo además? Formó este grupo de discípulos, les enseñó y después los envió para proclamar este evangelio, para que hacer más discípulos. Y entre esos estamos nosotros. ¿Ya? Eso es lo que dice Hechos capítulo 1, verso 1. Lo que escribe Lucas. Dice, escribí el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús vino a hacer y a enseñar. Entonces, basados en este fundamento, lo que Dios hizo es lo que nosotros debemos también empezar a hacer, aquello que nos ha enseñado. Y ahora eso es lo que estamos preparándonos. Ahora bien, hay algunas cosas en Juan capítulo 17, en la oración final de Jesús, Él habla con el Padre, tiene una oración maravillosa, pero ahí hace como un reporte a Dios.
Si ustedes ven el capítulo 17 del Evangelio de Juan, es como un informe final de Jesús a Dios. Además de una hora, es una comunicación, un diálogo. Jesús está reportando, orando a Dios de las cosas que ha hecho y de aquellas cosas que está preparado. Le informa al Padre. Por ejemplo, voy a hacer algún breve resumen de estas. Lo primero que agarró es que mostró la gloria de Dios, dio a conocer la gloria de Dios. Ahora, pónganse a pensar, este informe que está haciendo Jesús es también para que nosotros hagamos las mismas cosas que Él ha hecho, aunque en distinto nivel, en distinta persona que realiza, pero es un informe y nosotros debemos hacer lo mismo. Él nos dio a conocer la gloria de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo, dar a conocer la gloria de Dios a los hermanos, a los cristianos, a los discípulos. Ese es nuestro trabajo, dar a conocer la gloria de Dios. También en el verso 2, por ejemplo, el Padre le dio autoridad para dar vida eterna. Y nosotros, ¿qué hacemos? Transmitimos esa autoridad que Jesús tiene en nosotros, que nos ha delegado, por así decir, para predicar este evangelio que da vida eterna, para vida eterna. Otra cosa, dio a conocer en el verso 3, vemos de Juan, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El discipulado es dar a conocer al discípulo quién es el Dios verdadero y Jesucristo a quien Él ha enviado. Es a darlo a conocer, que el discípulo conozca más de quién es Dios y quién es Jesús. Continuamos también. ¿Quién también nos dio? Nos dio su nombre. En el verso 6 dice así: he manifestado tu nombre a los hombres, es decir, proclamar a Jesucristo y hablar de Jesús al discípulo, enseñarle que el nombre no es cualquier nombre, sino es Dios con nosotros, es el enviado de Dios. ¿Qué más nos dio? Nos dio Jesús la palabra de Dios, y nosotros como discípulos que estamos discipulando a otros debemos dar la palabra de Dios, dar a conocer la palabra de Dios. Esa palabra no solamente es algo que simplemente unos dichos, sino que nos santifica. Eso está en el verso 17. También nos dio Jesús gozo. ¿Cuántos de nosotros vivíamos una vida sufrida, amargada, en oscuridad? Y cuando Jesús vino a nosotros hubo liberación, empezamos a vivir un gozo particular. Nosotros, al transmitir las verdades de Dios, también estamos transmitiendo eso. Nos dio su gloria. El verso 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado. Qué lindo, cuando estamos discipulando, estamos transmitiendo la gloria que Dios nos ha dado a nosotros. Jesús les estamos dando para que participen de esa gloria. Y esa gloria nos lleva a una unidad. El asunto de la unidad no es simplemente un bonito concepto, sino que es algo que es real. Él nos ha dado su gloria para que seamos uno. Una unidad tiene su precio. Le costó a Jesús eso, porque Él estaba solo, allá con el Padre, el Espíritu Santo, pero para tener muchos hijos, tuvo que morir a sí mismo para dar mucho fruto. Seguiremos. El verso 23 nos habla de una unidad, es la que ya estaba mencionando, una unidad perfecta que tienen el Padre. Dice el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, cuando estamos transmitiendo esa gloria, estamos transmitiendo la unidad del cuerpo. En este momento estamos reunidos, aunque distanciados en cuestión de espacio, pero estamos cercanos en cuestión del Espíritu Santo. Estamos unidos en cuestión del Espíritu Santo. Él nos ha dado a conocer. El verso 25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces Jesús nos dio a conocer al Padre y ahora nosotros estamos transmitiendo este conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Porque el mundo no puede conocer a Dios. Nosotros sabemos que en este momento Él está acá en medio nuestro porque Dios es espíritu. No lo podemos ver con los ojos naturales, pero Él es espíritu y está entre nosotros. Lo estamos conociendo. Y otra cosa, el verso 26 dice, para que su amor nos dio de su amor que está en nosotros. Dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, otra cosa que transmitimos, Dios nos transmite su amor para que nosotros enseñemos y encaminemos para que en ese amor estén los discípulos. Si se dan cuenta, ese reporte nos ayuda a comprender qué es lo que también nosotros debemos hacer al discipular a otras personas o el ser discipulados. Y también, ¿qué hizo? Oró. Jesús habla de que oró por sus discípulos. Ahora, el que está discipulando también debe hacer lo mismo, orar. El verso 9 dice, oró por los suyos. Verso 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cuando estamos discipulando, tenemos una de las primeras tareas, es rogar por aquellos que estamos discipulando. De esa manera podemos interceder para que la gracia de Dios esté también con estos discípulos. Qué clave es orar. Es algo que debe penetrar en nuestro ser, en aquello que somos, para clamar por aquellos que estamos discipulando, por aquellos que Dios nos ha prestado para que discipulemos en sus vidas. Ora para que sean guardados del mundo. El verso 11 dice, yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Oramos Jesús oró por sus discípulos para que sean guardados, y nosotros nos corresponde, cuando estamos discipulando, orar por nuestros discípulos, por aquellos que Dios nos ha prestado. El verso 12 continúa la oración de Jesús. Dice, cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Nosotros, si se dan cuenta, ese mismo trabajo debemos hacer, guardar en oración a los hermanos que uno está discipulando. Entonces el hermano que discipula debe orar por aquellos a quienes Dios le ha concedido el que estén bajo su cobertura, para que sean guardados del maligno. Verso 15, no ruego, mire, vuelve a la oración, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús oró, por así decir, por nosotros, para que nosotros también hagamos ese mismo trabajo sacerdotal de orar para que sean guardados del maligno, del diablo, ¿no? Continuamos. Y ruega en el verso 20, ruega no solo por ese tiempo los que estaban los discípulos, Pedro, Juan, etcétera, sino también ruega
por aquellos que íbamos a venir en este tiempo, en este caso nosotros. Eso está en el verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró por ti, por mí, por nosotros, que creemos para ser guardados. ¿Y qué más? Nos dio también su palabra. No solo nos dio la oración, sino que también nos dio su palabra para ser santificados. Verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es el elemento crítico, y la oración y el darse para el asunto del discipulado. ¿Y qué más? Al final, el verso 18. El Padre, hemos visto, lo envía a Jesús para que nos enseñe, para que la salvación. Ahora Jesús nos envía a nosotros. Ya, y el verso dice, el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Es decir, este trabajo es una cadena, encadenado está, es decir, como una cascada. Dios el Padre trabaja con el Hijo trabaja con Pedro, Juan, los discípulos, con nosotros, para que nosotros hagamos lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos. Si se dan cuenta, Él no ha hecho nada extraño que nosotros no pudiéramos hacer. Él nos ha dado, encomendado, nos ha dado ejemplo para que hagamos lo mismo, formar discípulos. ¿Qué más? Pasamos a otro punto. Dice, Él ordenó a estos discípulos que hicieran discípulos. Es decir, Dios nos mandó para que hiciéramos discípulos. Más que nos mandó a hacer otras cosas, tareas, etcétera, etcétera, nos mandó a hacer discípulos. Veremos en Juan 20, 21. Jesús les dijo de nuevo, la paz sea con ustedes. Tal como el Padre me envió, yo también les envío a ustedes. Qué tremendo. Como el Padre ha hecho con Jesús, Jesús ha hecho con nosotros ahora y nos envía. ¿A qué? Mateo 28, 18 al 20. Dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada. Id pues, y hagan discípulos. Este es un mandato a nosotros, no es un capricho de los pastores, esto no es un capricho o una idea interesante de algún líder o de alguna persona especial. Este es mandamiento del Señor, es su palabra que nos manda y ahora nos toca a nosotros a llevar a la práctica. Id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es este mandamiento el cual, ¿y qué más continúa diciendo el verso 20? Enseñándoles a guardar todo lo que yo les... Este es el discipulado. Ir y hacer discípulos. Y bautizándolos y enseñándoles. Este es el discipulado, enseñar. Tu hermano, estás llamado a discipular. Yo estoy llamado a discipular. Todos estamos llamados a discipular. ¿Cómo? Enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El discipulado es predicar, hacer discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles. Ya vamos a explicar un poco más detallado todo esto. Ahora, si nos ha mandado a predicar, ¿se van a salvar todos los hombres? Definitivamente no. Algunos creerán, otros rechazan su palabra, pero otros escuchan. Y a estos que escuchan es nuestra labor discipular. Ahora, ¿en qué está basada esta instrucción de Jesús de discipulado? Está bien claro lo que dice Mateo 28, 19. Este es el fundamento por el cual nos sentimos valientes, aguerridos,
de hacer discipulado. Dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, y yendo por tanto hagan discípulos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo? Uno de los problemas que conlleva esto es de que el hombre está en rebelión. El hombre está en rebelión. Si ustedes ven el Salmo 2, del verso 1 al 3, veremos, dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? El hombre está en enemistad, es una actitud hostil que tiene hacia el Señor, hacia todo lo que es su gobierno. No están tanto simplemente porque es Dios, sino no les gusta el gobierno. El hombre quiere independencia total de hacer lo que le da la gana, lo que le place, se le idea, hacer lo que él quiere. Pero no, el discipulado es básicamente romper esas cadenas de sublevación, de levantamiento hostil que hay entre la gente contra el Señor. Por eso la salvación viene de reconocer a Jesucristo como el Señor. Pasaremos al verso 2, que dice, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, en el verso 3, continuamos, dice, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El hombre no quiere sujetarse al gobierno de Dios. El hombre quiere hacer lo que él le place. Y finalmente no están haciendo lo que él le place, están haciendo lo que el diablo quiere que haga. Todo el mundo está bajo el molino. Entonces, la base para ir y predicar es porque el hombre está en rebelión. Y es llamar y sacar, por así decir, sacar a las personas de esa actitud hostil, de esa rebelión, al gobierno amoroso de Dios. Ahora, hay beneficios. ¿Qué beneficios traen? Hay varios beneficios. Entre algunos de ellos, en el discipulado, es cuando uno se rinde a las enseñanzas del Señor, es que viene descanso, descanso, descanso. Por eso dice Mateo capítulo 11, verso 28, dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿No ven en este mundo lo que en este momento podemos nosotros palpar, casi palpar lo que está viviendo la humanidad? Una angustia, todas las noticias, no hay página, no hay nadie que no deje de hablar y están preocupadísimos por lo que está pasando. Hay angustia, hay cansancio, agotamiento. Pero cuando venimos al Señor, podemos entrar en este descanso, y eso es parte del discipulado. Entonces nos lleva al descanso. El verso 29 dice, tome mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para tu alma, para vuestras almas. Y continúa diciendo el verso 30, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. La vida cristiana, hermano, llega a ser un alivio en medio de un desierto de angustia, de pesadez, lóbrego, oscuro, duro. Eso es porque tienes confianza en Dios. Puedes ingresar a descansar. Entonces, uno de los beneficios es el descanso que da el reino de los cielos. En Isaías 54:13 dice así, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Es decir, cuando tú estamos ejerciendo el servicio, el ministerio del discipulado a otras personas, estamos enseñando por el Señor mismo, por el Espíritu de Dios. Estamos enseñando a esas personas. Te estás siendo tú usado por Dios para transmitir por el Espíritu verdades de Dios.
ese bienestar. Lo que dice también Juan 8, 31, 32. Dice, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Es decir, la condición. No hay ningún cristiano que guarde la palabra de Dios y no quiera ser discipulado. El cristiano, por naturaleza del Espíritu en uno necesita y se deja discipular. ¿Por qué? Porque guarda su palabra. Guarda su palabra. Ese es el ministerio del discipulado, si pudiéramos llamarle como ministerio, es básicamente enseñar a guardar, a obedecer, a practicar la palabra de Dios. Hay 4 preguntas sobre el discipulado. Hay 4 preguntas. ¿Qué es un discípulo? Alguien que está aprendiendo a caminar en la disciplina del reino. Entonces, discípulo es alguien que está aprendiendo a caminar en la disciplina del reino de Dios, siendo instruido, siendo acostumbrado a obedecer, caminar por un sendero, haciendo de la obediencia un hábito. Es decir, si ustedes ven, el reino de los cielos es gobierno. Jesucristo es el Señor. ¿Y qué debemos enseñar a los discípulos, a los que están en este camino del discipulado? Aprender a caminar en la disciplina del reino, porque el mundo está hostil, hemos visto en el Salmo 2. El mundo no quiere esas cadenas, no quiere el gobierno de Dios sobre sus vidas, pero el discipulado es justamente encaminar a las personas dentro de ese gobierno del Señor. Entonces ya hemos visto qué es el discipulado. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar el discipulado? Todo empieza con el poder del Espíritu Santo. No podemos ministrar si no hay el poder del Espíritu Santo en tu vida. No podemos hacer nada. Eso es lo que vemos en Hechos capítulo 1, verso 8. Que dijo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta confines de la tierra. Es decir, ese poder del Espíritu Santo nos lleva a ser testigos y a encaminar al discipulado, a las personas dentro de ese gobierno, como hemos descrito lo que es ser discípulo. ¿Qué más? Empezamos con, ¿cómo se empieza? Ya sabemos que necesitamos el Espíritu Santo. Pero ahora, ¿cómo se empieza este asunto? Tal vez muchos de nosotros ya somos cristianos de tiempo. Tal vez no vamos a empezar, ya estamos en una parte ya del camino. Pero lo ideal es cuando alguien nuevo viene y para que reciba al Señor, necesitamos predicar el evangelio del reino de Dios, gobierno, anunciar la persona de Cristo y no distraerse en otra cosa, lo que dice 1 Juan capítulo 1, verso 1. Si ustedes van a ver este testimonio que hace, es el mismo que nosotros debemos hacer con el mundo y con los discípulos. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan? Dice en su primera carta, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Esto es el discipulado, transmitir aquello que hemos oído, aquello que hemos vivido, aquello que hemos contemplado en el Espíritu, aquello que hemos participado respecto a Jesús. Eso es el discipulado. Seguiremos en el verso 2. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio, el evangelio. Enseñamos a los discípulos el testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Continuaremos el verso 3. Lo que hemos visto, repite otra vez. Y hemos oído
les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¡Qué tremendo! Y eso es el discipulado, es transmitir. Es lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que haya una comunión entre todos. ¿Y qué dice más? Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Qué tremendo! ¿No es cierto, hermanos? Ok. Ahora seguiremos con 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Esto es el evangelio que debemos predicar. Y aquellos que ya conocen al Señor, debemos introducirlos a que guarden sus palabras, sus mandamientos, sus instrucciones, para que conozcan más de ese poder de Dios en sus vidas. Ahora, hemos visto entonces, hay que evangelizar, predicar el evangelio. El segundo punto, dirigir al que creyó en el arrepentimiento y en el bautismo, en el nombre del Señor Jesús. Hechos 2:41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Fueron bautizados. Yo sé que estamos bautizando, pero probablemente tenemos que intensificar esta tarea a las personas, a aquellos nuevos que vienen. Debemos intensificar en este tiempo. Tal vez estamos un poco aislados, pero una de las primeras tareas es predicar el evangelio, bautizarlos y esos sean añadidos a la vida de la iglesia. ¿Qué más? Continuamos. Una vez predicado el evangelio, bautizado, ahora debemos enseñar. Estamos hablando ahora en el sentido de tiempo. Algunos están más adelante, otros más detrás, pero vamos a decir, comenzar a enseñar. Eso es lo que nos dice, vivir el estilo de vida cristiana. Eso es lo que debemos enseñar. Por eso es lo que dice en Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Los discípulos, los primeros discípulos, se dedicaban continuamente, permanentemente, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Una de las bases principales del discipulado, después de haber creído, haber sido bautizado, es la enseñanza. Enseñar continuamente las cosas que el Señor nos ha dado a nosotros. Ahora, ¿quién debe discipular? Es la gran pregunta. ¿Quién debe discipular? Todos los que son discípulos y todos los que están bajo autoridad. Cuanto más sumisión, más autoridad son los que pueden discipular. Si tú eres discípulo, alguien tiene que discipular. No solamente digas, yo me sujeto y nunca lo ves a ese hermano que te está sujetando. Muchas veces escuchamos, yo me sujeto a tal hermano, yo me sujeto, pero nunca lo ves, nunca le dices nada. Eso no es nominal la sujeción, sino es práctica. Alguien rindes cuentas, hay alguien que te está ministrando, alguien que pides consejo y te puede decir, hermano, no está bien esto, haz este otro. Por lo menos tienes la habilidad de escuchar y de orar y decir, esto me están diciendo. Entonces, ¿quién debe discipular? Todo aquel que está siendo discipulado, que está bajo el gobierno de la iglesia. Tú puedes, si tú estás bajo ese gobierno, asistiendo a un grupo pequeño, estás sujeto a un líder de un grupo pequeño, tú también puedes discipular. Tú también puedes discipular. Nos seguiremos. Pero ¿cómo? No puedes dar lo que no tienes. No podrás discipular si no tienes nada. Si es una persona que no ora, no lee la palabra, no tiene comunión con los santos, no puedes discipular. Pero si estas cosas estás practicando, tú ya puedes dar lo que tienes. El segundo punto es, cada semilla lleva su especie. ¿Qué significa? Si tú ya eres un discípulo, ya estás aprendiendo a caminar en el Señor, estás aprendiendo a obedecer al Señor, tú puedes enseñar eso mismo que estás practicando a otro.
puedes enseñarle la humildad, puedes enseñarle el servicio, puedes enseñarle el perdonar, puedes enseñarle la oración, puedes enseñar todas estas cosas, la lectura de la palabra. Si tú estás practicando esto, puedes enseñar, porque cada uno va a dar, la semilla es según la especie. Este principio está de Génesis 1:11, que dice: y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales, que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Es decir, este principio es práctico también para la vida del reino de Dios. Es decir, ¿qué es lo que tú estás practicando? ¿Qué es lo que eres? Eso puedes transmitir. Y no solamente ahí. Jesús habla en otras partes. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, verso 40 al 41, dice: el que les recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al mío. Es una cadena. Dios el Padre a Jesús. Jesús a los apóstoles, a los discípulos. Y los discípulos a los que están discipulando. El último discípulo, cuando te está escuchando el consejo de Dios, está escuchando al Padre. Verso 41. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Esto es de acuerdo a lo que venimos. Si viene de Dios algo y tú también lo transmites al discípulo, ese discípulo no solo te está escuchando a ti, está escuchando a Dios el Padre, porque es un solo espíritu. Qué tremendo. Seguiremos. Jesús comenzó a hacer y enseñar. Este es el discipulado. Voy a repetir: no puedes dar lo que no tienes, tienes que enseñar lo que tienes. Lo que eres vas a transmitir al discípulo. Y ahora Jesús comenzó a hacer y enseñar. Esto es lo que dice Lucas en la primera carta en Hechos, capítulo 1, verso 1, dice: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, no solo es cuestión de enseñar, sino también de practicar. Hay que enseñar. El discipulado es hacer y enseñar. Tú haces y enseñas a hacer a otro. Primera de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. ¿Quieres que Dios esté en tu vida? Guarda sus mandamientos. Cuanto más guardes, la presencia de Dios va a ser más grande en tu vida. Y esto es el discipulado, es hacer eso justamente. Entonces pasaremos ahora a ser imitadores de Jesús. Y ahora está un poco relacionado a que lo que tú haces, lo que tú eres, eso vas a transmitir. Entonces, ¿qué debemos aprender? Nosotros debemos aprender del que nos está discipulando, que es de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros, al hacer eso, debemos decirle a los discípulos: aprenda, imítenme a mí. Qué tremendo es eso, ¿no? Imítenme a mí. Eso es lo que decía Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 4:16. Por tanto, les exhorto, sean imitadores míos, decía Pablo a los de Corinto. Imítenme a mí. Él estaba siendo el discipulador y a sus discípulos le estaba diciendo: imítenme a mí. En el capítulo 11 de 1 Corintios, verso 1, dice: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. ¡Wow! Es decir, es una cuestión de imitar cómo es Jesús. Así debemos nosotros ser, y así como nosotros somos, van a aprender estamos discipulando. Seguiremos. Filipenses 3:17 dice: hermanos, les decía Pablo a los de Filipo,
sean imitadores míos y observen los que andan según el ejemplo que tienen de nosotros. ¡Qué tremendo! El discipulado es ser ejemplo, enseñar, ser ejemplo para que el otro también vaya imitando esas virtudes del Señor en nuestras vidas. Seguiremos 1 Tesalonicenses 1:6. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Pero lo que nos interesa es lo que estaba diciendo Pablo en 1 Tesalonicenses. Hermanos, ustedes son nuestros imitadores y nosotros del Señor. ¿Cómo? Una de las cosas que vean nuestra vida, que nos vean. Eso es lo que pasó en 1 Juan 1:39. Él les dijo, vean y verán. Vean y verán. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Jesús les dijo eso a sus nuevos discípulos, que vean, vengan, quédense conmigo y vean y vean. Entonces el último punto es patrón o molde de los fieles, es decir, el discipulador llega a ser un molde, como una matriz para los otros. Eso es lo que dice 1 Timoteo 4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. ¡Wow! Es decir, al final el discipular es imitar del Señor como fue Él y nosotros transmitir eso a los discípulos. Ese es el discipulado. ¿Dónde debemos ir? Cada discípulo debe experimentar la vida eterna, la vida íntima con el Señor. Eso es lo que dice Gálatas 4:19. De nuevo, sufro dolores de parto, hijos míos, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Nuestro anhelo debe ser nosotros ser transformados a la imagen de Jesús y que nuestros discípulos sean iguales a Jesús. Y ellos lleguen a tener ya intimidad con el Señor. No dependan de nosotros, sino dependan de Dios. Esto es importante, que ellos aprendan a depender de Dios, no de nosotros. No se hagan de nosotros dependientes, pero nosotros debemos encaminar a que ellos aprendan. Eso es lo que dice, no hay lugar más alto donde podamos llevar a las ovejas, más allá de una vida íntima con Cristo Jesús y llevar la imagen de Cristo o parecerse a Jesús. Es decir, el discipulado es que aprendan a tener una comunión, conozcan a Dios. Nosotros somos como facilitadores. No debemos ser escollos, no debemos ser paredes, sino debemos ser puertas para que ellos puedan tener intimidad con el Señor y poder llevar la imagen de Cristo, que se parezcan cada vez más a Jesús. ¿Qué más es? ¿A dónde debemos llevarlos? A la madurez. Enseñarles a pensar, a escuchar a Dios con palabras y oración. Es decir, que ellos aprendan a tener, la madurez es cierta autonomía con Dios. No es aquellos que dicen, Dios me ha hablado y me voy y no se sujetan a nadie. No. La persona que está caminando en madurez tiene intimidad con Dios, pero también entiende lo que es el gobierno en la iglesia. Esa es la madurez. Es llevarlos a la multiplicación, es decir, que si es un discípulo, tenemos que lograr que ese discípulo que tú estás discipulando también se multiplique. Ganar y cuidar de otros. Él también logre hacer otros discípulos. Eso es lo que dice Marcos 4:8.
y habla sobre las semillas, sobre la parábola, y dice, y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose, dieron fruto. Y produjeron unas a 30, otros a 60 y otras a 100 por uno. Es decir, el discípulo que tú estás encaminando, discipulando, debe también animarlo que él pueda también discipular a otros para que él también lleve fruto, lleve fruto. Es una cadena de multiplicación. Ahora, ¿cuál es el proceso del discipulado? ¿Cuál es el proceso? Es cierto que es nos pone un poco incómodos. Indudablemente hay ciertas dinámicas que pueden un poquito variar este tema, pero es más o menos, vamos a dar a grandes rasgos. El primero es adoptar. Adoptar. El Espíritu Santo, que Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Y tenemos que nosotros hacer que ellos perciban la adopción del Padre, pero también tú lo adoptes como tu discípulo. Y él esté contento con eso. Eso es lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Que aprendan a ser conducidos por el Espíritu Santo. El verso 15. Pues no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Que ese discípulo pueda decirle a Dios, papá, papá. Pueda tener intimidad con Dios. Nosotros cada vez a medida que va madurando, nos vamos un poco retrayendo. No quitamos las manos, no claudicamos, pero sí estamos sobreviviendo y estamos gozándonos de que va creciendo en su intimidad y en su calidad de comunión con el Padre. ¿Qué más debe pasar? Gestar o engendrar. Debemos orar por la persona como oras por un niño, luchando por la gracia de Dios y los problemas que puedan llegar en ese momento. Santificar para mantener el canal abierto para escuchar a Dios y transmitir lo que el Señor quiere decir a través de lo que está pasando. El adoptado no se siente como un hijo en el mismo momento que nos sentimos como padres. Es un proceso de conquista. Lo que está diciendo es que para gestar y engendrar mucha oración por esa persona que estás discipulando, en sus momentos difíciles, en sus momentos de crisis, orando por esa persona. Es decir, clamando a Dios. En el principio Él no va a totalmente recibir tu adopción que le estás dando, pero con el tiempo Él va a ir entendiendo que estás buscando su bien y que estás encaminándolo a una relación profunda con Dios, el Padre verdadero, el Padre celestial, el Padre de todos nosotros. Entonces, este es un dar a luz, es como engendrar, no es fácil. Hay momentos difíciles, hay momentos de crisis. Debemos dar, es como engendrar, dar a luz, y después es darle una dieta equilibrada. Darle una dieta equilibrada. ¿En qué consiste esa dieta equilibrada? Es que no le puedes dar a uno que recién ha crecido en el estado que esté, según debemos calibrar cuál es el nivel de su crecimiento. Y según ese nivel de crecimiento en su vida espiritual debemos alimentar con la palabra de Dios, con la enseñanza de las Escrituras. Eso es discipulado. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con Hebreos 5:12. Y está hablando el escritor de Hebreos a los hebreos y les dice, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habían llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, ahí está diciendo, ustedes no pueden todavía recibir comida más sólida. Ustedes todavía son niños, son pequeños espiritualmente, solo les puedo dar leche. Es decir, el que está discipulando debe calibrar el nivel de avance del que está discipulando.
porque todo el que solo toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Aquí está hablando básicamente lo que está calibrando el escritor. Y en el verso 14, el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Qué otra cosa debe hacer el discipulador? Hacer que la persona se una a la congregación para vivir una vida familiar. El discípulo no es propiedad del que está discipulando. Escucha, hermano, tú no eres dueño del que estás discipulando. Somos simples cuidadores, somos encargados, mayordomos de los bienes espirituales de la iglesia, nada más, no somos dueños. Así que debemos respetar esa individualidad y esa relación con Dios el Padre. Debemos, como decíamos, que esa persona se una a la congregación. Es decir, la iglesia es el rebaño, ¿no? Unido. Hay pequeños problemas, no vamos a decir que no, Dios usa esos problemas, esas dificultades para el crecimiento espiritual. Pero las personas deben unirse a este conjunto de edificación. Eso es lo que dice Ezequiel 34:13. Las sacaré de los pueblos y las juntaré, hablando de las ovejas de la iglesia. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Es decir, el Señor nos saca de la soledad a vivir en familia y nos trae a un pueblo que es su iglesia para ser edificados, para ser apacentados, para ser consolados. Se hace que el solitario habite en familia, es lo que dice el Salmo 68:6. Dios prepara un hogar para los solitarios. Conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Miren qué lindo. Es decir, si la persona se va sometiendo al gobierno de Dios en su vida, va a vivir en iglesia, en comunión, en amistad, en edificación. Y si es rebelde, va a quedar solo, pero va a vivir seco. Va a vivir seco. No hay, las personas que no se mezclan en la vida de la iglesia, al final están viviendo una vida seca. Una vida seca. En lugar de maravilloso, de comer, de alimentarse, de vivir en comunidad, es la iglesia. Proverbios 18:1 dice: el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Haz como Cristo ha hecho. Hemos visto el Juan 17. Dios se dio cosas en su palabra, la gloria, dio su oración, encomendó y después envió. Hagamos lo mismo, ese trabajo, nosotros con otras personas. Hermano, no te aísles de este desafío de Dios contigo. No te quedes aislado. No te retraigas. Haz esto. Y por último, trabajemos como Pablo trabajó. 2 Timoteo 3:10. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia. Se necesita mucha paciencia. N cantidad. Paciencia a la N en la vida cristiana. Amor y perseverancia. Hermanos, era un pantallazo de lo que es el discipulado, los fundamentos. Yo sé que se ha tocado varios puntos. No son difíciles, pero tal vez son varios. Yo quiero invitarte a este video. Lo van a grabar, lo van a editar y lo van a subir. Para que lo vuelvas a escuchar. Para que nos encaminemos como iglesia en este plan que habíamos hecho. No solamente nosotros, sino hemos tomado del Señor esa palabra
para transmitir a la iglesia, y esto nos hemos puesto como meta, que la iglesia sea una iglesia que discipula. Desde el evangelio, desde el discipulado, el cuidado, la enseñanza, hasta el enviarlos a ellos también para que ellos discipulen a otros. Es sencillo. Evangelio, discipulado, enseñanza y después enviarlos a ellos también. No es grande, no es complicado. Nos unamos como iglesia en este plan, en este trabajo de discipular a todas las naciones. Empecemos por lo que nos rodea, por aquello que está más allá y más allá y más allá. Que un cristiano no haya cristianos solos, cristianos de domingo. Yo quiero animar, si tú eres una persona de solo el domingo, eso no es el total, el perfecto plan de Dios para tu vida. Es que tú seas discipulado, que seas cuidado, que seas enseñado, que puedas rendir cuentas a alguien de los hermanos maduros, que puedas recibir consejo, que puedas recibir palabra, puedes ir a la madurez y después tú también discipular a otros. Amén. Oraremos, hermanos. Señor, tú nos has dado instrucciones sencillas, claras, y yo te pido perdón porque tal vez no las hemos implementado lo más pronto posible. Pero Señor, vamos a caminar conforme tú nos abras el camino, nos abras el mar y podamos cruzar ese mar rojo, Señor, en tierra seca, Señor, para, Señor, tomar el territorio que tú has concedido a tus hijos, que es el reino tuyo para las naciones, Señor, para las personas. Te encomiendo, Señor, para que tu palabra golpetee, aún en el sueño, Señor, de ir y hacer discípulos y enseñar para enviar después a ellos a otros lugares. Señor, te encomiendo esta palabra y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Luz del mundo, descendiste a la tierra. Abre mis ojos para ver. Hermoso eres tú y por eso te adoro. Mi esperanza es vivir junto a ti. Aquí estoy y te adoro. Aquí estoy y me postro. Aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Eres todo amado, eres todo digno, eres todo hermoso para mí. Rey eterno y por siempre exaltado, todos se adoran a ti. Humilde viniste a la tierra que creaste, entregaste tu vida por mí. Gracias, Señor. Aquí estoy y te adoro, aquí estoy y me postro, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Eres todo amado, eres todo digno, eres todo hermoso para mí. Aquí estoy y te adoro, aquí estoy y me postro, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Eres
todo amado, eres todo digno, eres todo hermoso para mí. Y nunca sabré cuánto te costó cargar mis pecados hasta la cruz. Y nunca sabré cuánto te costó cargar mis pecados hasta la cruz. Y nunca sabré cuánto te costó cargar mis pecados hasta la cruz. Y nunca sabré cuánto te costó cargar mis pecados hasta la cruz. Aquí estoy, te adoro, aquí estoy y me postro, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Eres todo amado, eres todo digno, eres todo hermoso para mí. Aquí estoy, te adoro, aquí estoy y me postro, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Eres todo amado, eres todo digno, eres todo hermoso para mí. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-50-973. 656-50-973. Que Dios te bendiga.